Esta es la reseña del capítulo 2 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. En esta lámina tenemos el contenido del capítulo 2, el compendio de los factores mentales, Cetasika Sangaha en Pali. Y en la primera columna tenemos el número de sección y en la segunda columna tenemos el tema. La primera sección es la introducción de este capítulo. La segunda sección trata sobre los factores mentales éticamente variables, universales. La tercera sección trata sobre los factores mentales éticamente variables ocasionales. La cuarta sección trata sobre los factores mentales insanos. La quinta sección, los factores mentales hermosos universales. La sexta sección, factores mentales hermosos abstinencias. La séptima sección, factores mentales hermosos ilimitados. La octava sección, factores mentales hermosos, la no ignorancia. La novena sección es un resumen de los factores mentales y las secciones 10 y 17 trata la asociación de los factores mentales y la sección 18-29 la combinación de los factores mentales. Y la última sección, la sección número 30, conclusión. Entonces ese es el contenido de este segundo capítulo de la Abhidhamma Sangaha de Anuruddha. Y la sección número 1, en esta sección, el autor, el venerable Anuruddha, define la segunda realidad última, los factores mentales, Cetasika, que están asociados con la conciencia. Entonces, a partir de la clase siguiente, vamos a estudiar esta segunda realidad última, Cetasika, y la definición de los factores mentales. En la segunda sección se introducen los 7 factores mentales universales que son comunes a todas las 89 o 121 tipos de conciencia. Entonces, en esta sección se estudian los 7 factores mentales universales que están asociados con cada una de las 89 o 121 tipos de conciencia que estudiamos en el capítulo 1, en el capítulo anterior. En la sección número 3, la segunda categoría de factores mentales éticamente variables son los 6 ocasionales porque solo surgen con algunas conciencias. Entonces, tanto los factores mentales universales, los 7 factores mentales universales de la sección anterior, la sección 2, y los 6 factores mentales ocasionales, estos 13 son denominados factores mentales éticamente variables. Entonces, estos 6 factores mentales ocasionales, a diferencia de los universales, solamente surgen con algunas de las conciencias. En esta sección número 4 se estudian los factores mentales insanos. Se exponen 14 factores mentales insanos. Algunos de estos fueron mencionados en el capítulo 1 cuando se estudiaron las 12 conciencias insanas, Akusala Chitta. En el capítulo 1 nosotros estudiamos las 12 conciencias insanas divididas en 3 grupos. El grupo de las conciencias con raíz en el apego, entonces el apego es uno de estos factores insanos. El segundo grupo, las conciencias con raíz en el enojo es otro factor mental insano. Y el tercer grupo, las conciencias con raíz en la ignorancia. La ignorancia también es uno de estos 14 factores mentales insanos. Y también en el capítulo anterior estudiamos las conciencias asociadas con
concepción errónea, ditthi, entonces también ditthi es un factor mental insano. O sea, de que en el capítulo anterior nosotros mencionamos por lo menos cuatro factores mentales insanos. También mencionamos la duda, eso también se menciona en el capítulo 1, y también la agitación. Entonces, nosotros ya hemos mencionado algunos de estos factores insanos que se estudian en profundidad en esta sección del segundo capítulo del Compendio de la Vida. Entonces, después tenemos los factores mentales hermosos universales. En la quinta sección se enumeran los 19 factores mentales hermosos universales. Estos factores mentales son comunes a las 59 o 91 conciencias hermosas. Algunos de estos factores mentales se mencionaron en el capítulo 1 cuando se estudiaron las conciencias hermosas. También nosotros en el capítulo 1, cuando estudiamos las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos y cuando estudiamos las conciencias sublimes, mencionamos algunos de estos factores mentales. Entonces hay 19 factores mentales que surgen con cada una de las conciencias hermosas, que son 59 o 91. Y después en la sección número 6 tenemos los factores mentales hermosos de abstinencias. Entonces, aparte de los factores mentales universales hermosos, hay otros factores mentales hermosos que surgen en ciertas ocasiones solamente. Entonces, a partir de la sección 6 hasta la sección 8 se exponen estos factores mentales que surgen en ciertas ocasiones. Entonces, hay 3 abstinencias que corresponden a los componentes del noble óctuple sendero del recto lenguaje, recta acción y recto modo de vida. O sea, ustedes que hayan estudiado el noble óctuple sendero, dentro de los 8 componentes del noble óctuple sendero existen 3 componentes que corresponden a estas abstinencias, que son el recto lenguaje, la recta acción y la recta vida o el recto modo de vida. Entonces, a diferencia de los factores mentales hermosos universales que surgen con cada una de las conciencias hermosas, estas abstinencias surgen solamente con algunas de las conciencias hermosas. Y la sección número 7, los factores mentales hermosos ilimitados. En esta sección se estudian los 2 factores mentales llamados ilimitados, porque estos corresponden a actitudes sublimes hacia todos los seres sintientes. Los 2 ilimitados mencionados aquí corresponden a las 2 moradas sublimes de la compasión y la alegría ante el éxito de los demás. O sea, si ustedes conocen las moradas sublimes en realidad son 4. Metta, que es el amor benevolente; Karuna, que es la compasión; Mudita, que es la alegría ante el éxito de los demás; y Upekkha, que es ecuanimidad. En realidad, los ilimitados son 4, pero como Metta y amor benevolente y Upekkha, que es la ecuanimidad, pertenecen a otros factores mentales hermosos, entonces por eso aquí se mencionan solamente 2 ilimitados, que es la compasión y la alegría ante el éxito de los demás. Y también estos factores mentales hermosos ilimitados surgen en ciertas ocasiones con cierto tipo de conciencias. Y después tenemos el último de los factores mentales hermosos, que es la no ignorancia. La no ignorancia o sabiduría es el último factor mental hermoso. Este es común a todas las conciencias sublimes, aunque está ausente en alguna de las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos.
Entonces, en las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, ustedes recuerdan que hay algunas conciencias que están acompañadas por entendimiento y algunas de estas conciencias que no están acompañadas con entendimiento. Entonces, solamente las conciencias hermosas, sanas, que están acompañadas con entendimiento y también de los otros grupos, tienen este factor mental de la ignorancia o sabiduría. Entonces, en la sección 8 nosotros terminamos de explicar los factores mentales, los 52 factores mentales, y en la sección 9 se clasifican los 52 factores en 3 grandes grupos: éticamente variables, insanos y hermosos, y se determinan cuáles corresponden a cada grupo. Entonces ahora que terminamos de estudiar los 52 factores mentales, entonces se estudian 2 métodos para agrupar los factores mentales con la conciencia. El primer método es el método de asociación. Ahora vamos a explicar brevemente, en resumen, cada uno de estos 2 métodos, y después en la clase correspondiente de este capítulo 2 vamos a estudiar cada uno de estos 2 métodos en profundidad. Entonces, el primer método para agrupar es el método de asociación. Tiene un compuesto de 3 términos en Pali: Cetasika, Sampayoga, Naya. Naya significa método, Sampayoga significa asociación, Cetasika significa factores mentales. Entonces, el método de asociación de los factores mentales. Y el otro método es el método de combinación o agrupamiento, que es Cetasika, Sangaha, Naya. Sangaha significa agrupamiento o combinación. Entonces, esos son los 2 métodos que se explican en el capítulo 2 para agrupar, digamos, los factores mentales. Entonces, en la sección número 10 a 17 es la asociación, el primer método de los factores mentales. En estas secciones se explica cómo cada uno de los factores mentales se asocia con la conciencia. Por ejemplo, el factor mental del apego está asociado con 8 conciencias insanas. Entonces, de acuerdo con este método, en estas secciones, se toma cada uno de los factores mentales individualmente y se determina cuáles son las conciencias con que ese factor mental está asociado. Ahora, si ustedes recurren a los cuadros del capítulo 2, la segunda edición, entonces eso corresponde al cuadro número 2.2. Ahí ustedes van a poder ver cada uno de los factores mentales y las conciencias con que ese factor mental en particular está asociado. Y las secciones 18-29 trata de la combinación de factores mentales. En estas secciones se toma cada una de las conciencias individualmente y se determina qué factores mentales en particular acompañan a la misma. Por ejemplo, la conciencia del ojo resultante insana tiene solamente los 7 factores mentales universales. Entonces nosotros estudiamos en el capítulo 1 que hay 2 conciencias resultantes del ojo, una resultante insana y una resultante sana. Entonces, ¿cuántos factores mentales están asociados con esta conciencia del ojo resultante insana? Entonces, esto tiene 7. Entonces, de acuerdo con este método, nosotros tomamos cada una de las 89 o 121 tipos de conciencia y determinamos los factores mentales que están asociados con esta conciencia. Entonces, este es el otro método, que es el método de combinación de los factores mentales, que es Cetasika, Sangaha, Naya. Y entonces
sección número 30 es la última sección, es la conclusión del capítulo. Y en esta sección el autor aconseja al estudiante de Abhidhamma, el Abhidhamika. O sea, nosotros somos Abhidhamika, somos estudiantes de Abhidhamma, para que el estudiante practique estos dos métodos de combinación y asociación. O sea, de que en el capítulo número 2 hay 3 cuadros, hay 4 cuadros, donde se resumen, se utilizan para estudiar, digamos, todo lo que nosotros hemos mencionado hasta ahora. Y este es el primero de los cuadros del capítulo número 2, que es un cuadro donde están los 52 factores mentales agrupados. Entonces nosotros tenemos los factores mentales éticamente variables, 13, y dentro de los éticamente variables tenemos 7 factores mentales universales. No los voy a leer ahora porque los vamos a estudiar a partir de la clase siguiente. Y 6 factores mentales ocasionales. Entonces ahí tenemos los 13 éticamente variables. Y después tenemos 14 factores mentales insanos, divididos en 2 grupos, universales insanos 4 y ocasionales insanos 10. Entonces eso lo vamos a estudiar en las clases siguientes. Y después tenemos los factores mentales hermosos, 25, y está dividido aquí en, tenemos 4 grupos, universales hermosos 19, ahí están todos numerados, las abstinencias 3, los ilimitados 2, y la no ignorancia, la facultad de la sabiduría 1. Entonces este cuadro lo estamos presentando aquí en esta lámina número 16 para que ustedes tengan un panorama de lo que nosotros estudiaremos a partir de la siguiente clase del capítulo 2 del compendio de la vida. Entonces, el material para esta clase, es leer el capítulo 2 del compendio de la vida, la segunda edición, que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes que está inscrito en este curso en Canvas. Entonces, con esto damos por finalizada la reseña del capítulo 2 del curso Compendio de la Vida.